Ok, ya vamos a tener un momento ahí en pantalla la parte del contenido del curso. Recuerden siempre dirigirse a esta sección cuando ustedes vayan a realizar las actividades de aprendizaje. Sé que es posible visualizar desde el menú principal, del menú de herramientas, las evidencias que se deben realizar, pero les recuerdo que las evidencias están organizadas en este curso por cuatro actividades de aprendizaje. Es la información que les he compartido a través de los anuncios, correo electrónico que les he enviado también y es la forma en la que está organizado precisamente este curso virtual. En este caso, las actividades de aprendizaje siempre tienen una guía en la que ustedes van a poder observar los contenidos que vamos a estar viendo. Le indica qué actividades deben realizar en cada caso. También pueden obviamente observar cuáles son los criterios de evaluación y tener en cuenta el vocabulario que se estará viendo durante la semana. Para la parte de los materiales, todo lo que ustedes encuentren en esta sección de materiales va a ser simplemente para su aprendizaje, es algo individual y en los materiales de apoyo, adicional al material principal, van a encontrar muchos elementos que son de gran importancia para ustedes profundizar justamente en los contenidos. Es muy bueno que hagan énfasis, por ejemplo, en el vocabulario, así que cada una de las actividades de aprendizaje tiene un glosario multimedia, el cual ustedes pueden observar. Va a estar dividido en dos secciones, eh, en las cuales ustedes van a encontrar la posibilidad de escuchar el vocabulario, realizar una grabación. También tiene la posibilidad de escuchar frases relacionadas con el contenido del curso. Entonces, espero que esa parte la puedan tener muy en cuenta para el momento de realizar justamente las participaciones que requieran, realizar la grabación de voz, realizar su producción oral o simplemente si ustedes necesitan realizar un poco de práctica sobre la parte de lo que ha sido el vocabulario de la semana o hay expresiones en las que ustedes quieren profundizar, lo pueden hacer a través de este recurso. Ya una vez pasemos a la sección de evidencias, será cuando ya hayamos practicado en el material. Entonces recuerde que los materiales sirven para su aprendizaje y su práctica y se pueden utilizar todas las veces que ustedes necesiten sin afectar las calificaciones que ustedes vayan a tener en el curso. ¿Ok? Entonces, para la segunda actividad de aprendizaje vamos a estar viendo un material que se llama What Should I Do? Para este caso vamos a estar allí observando lo relacionado con la parte de los modales para que lo tengan allí en cuenta. Okay. En este caso veremos should y must como verbos modales, el uso de have to y vamos a tener el vocabulario relacionado con el ambiente y el vocabulario relacionado con la salud. Empezamos con la introducción de los temas. Permítanme un momento.
Allí se escucha. Perfecto. Muy bien, entonces les decía en este caso, el, lo primero que vemos, tenemos aquí el uso de should. No sé si se alcanzó a escuchar, creo que no, porque ahorita se había desconectado allí un momento. Tenemos la explicación de él para dar sugerencias, consejos, indicar deberes, también para indicar suposiciones. El should simplemente se encarga de modificar la forma en la que vemos el verbo. Decíamos que el ejemplo que tenemos aquí, tenemos you should buy the red car. It is more comfortable. En este caso, el vendedor, supongo yo que es por la imagen el vendedor, le está indicando que puede hacer esa compra. No es una obligación, no es un requisito, pero bueno, está dando una sugerencia. Entonces al colocar should, indica precisamente que sugiere esa parte. A veces las sugerencias suenan un poquito como obligaciones, pero bueno, should en inglés eh, da esa idea. Entonces, nosotros en español a veces mezclamos los modales, es una cuestión muy cultural, pero ya ahí más o menos les va dando la idea de cómo podemos usar should. A veces se traduce como debería, podría hacer eso. Entonces, ahí más o menos va la organización de esta forma. People with high cholesterol should eat low fat food. La gente que tiene el colesterol alto debería comer comidas bajas en grasa. ¿Sí? Obviamente sin el should significaría algo completamente diferente. Significa que esa gente come, pero entonces en este caso debería comer. A veces hay deberes, cosas que debiéramos hacer, pero no las estamos haciendo. Oh, I should be at the office at 8. Ay, debería estar en la oficina a las 8. No está. Fíjense cómo son las cosas. Creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión en la vida. O he should be in Medellín by now. Oye, yo creo que ya él debe estar ya, debería estar ya en Medellín. Estamos suponiendo, usualmente es producto o una consecuencia de algo que ha ocurrido que nos puede llevar a esa conclusión y por eso lo suponemos como tal. Para esta parte tenemos también una forma negativa de should, que es should not. También se puede hacer como contracción shouldn't. Para aquellos que se les olvida la comita, siempre me gusta dar la nota recordando dónde va la comita. Simplemente la escritura nos recuerda la pronunciación o la pronunciación nos recuerda la escritura. Si es should not, lo que no pronunciamos es la O. Entonces, cuando vayamos a colocar esa comita, el apóstrofe, lo colocamos en la posición de la O, shouldn't. Entonces, una cosa complementa a la otra. Por ejemplo, allí aparece, you should not eat too much fatty food. No debería comer muchas comidas grasas en ese caso. Entonces, ahí estamos dando la sugerencia de algo que no se debe hacer. Básicamente, o they shouldn't be outside, que no deberían estar afuera. En este caso, bueno, puede ser una sugerencia, puede ser un poquito como una orden, siempre que no queramos sonar como que hay demasiada imposición en esa parte. Vamos avanzando y nos vamos a encontrar must. ¿Ok? En el caso de must, es muy bueno que tengamos pendiente que al utilizarlo, must va a tener una diferencia con el uso de have to. ¿Ok? Muchas veces se cruzan y dependiendo del contexto, vamos a encontrar que es posible utilizar ambos, pero no siempre son intercambiables. Básicamente porque must implica una obligación en el sentido de una necesidad. Es decir, indica cuando tenemos que hacer algo
porque necesitamos hacerlo. ¿Ok? Y ya veremos con have to cómo complementamos esa parte. Con must podemos sacar una deducción que nos deja alternativas, pero que definitivamente no debemos tomar la alternativa. Aquí tenemos el ejemplo en la imagen que aparece allí. You must stop at the red light. Usted se debe o tiene que detenerse en la luz roja. Allí en ese sentido vemos que ahorita sí decíamos que con should podemos decir usted debe o debería hacer algo, pero en este caso no es una sugerencia, es una necesidad. ¿Qué pasa si usted en un vehículo se cruza una luz roja? Dos cosas. Primero, está en riesgo. Segundo, está incumpliendo la ley. Entonces, allí hay una deducción lógica y también hay una obligación. Que si yo paso con la luz roja, estoy teniendo un riesgo, entonces debo detenerme en la luz roja. En parte porque la ley lo obliga, pero también en parte porque es lo mejor para mí en ese caso. A veces implica necesidad. Si vemos el ejemplo en pantalla, you must have a passport to pass the border. Usted debe tener un pasaporte para cruzar la frontera. En este caso, es un requisito obligatorio. ¿Está usted en la obligación de tener un pasaporte? No exactamente, pero si usted trata de cruzar una frontera y no tiene el pasaporte y dicha frontera lo requiere, no va a poder cruzar, no se lo van a permitir por lo menos las autoridades. En la siguiente vemos aquí una deducción. They must be rich, look at their house. Como siempre, viendo la casa, esa casa es de rico. Tienen que ser rico, mire cómo está la cuestión. Entonces, nuevamente, a veces utilizamos el igual en español, tener que, no es una obligación. No decimos tienen que ser ricos porque están obligados a ser ricos, sino que suponemos como conclusión que tienen que serlo. Entonces se utiliza más o menos a ese mismo estilo. Ahora, podemos utilizar en un sentido negativo, de igual manera, mustn't o must not, para indicar una prohibición. ¿Okay? Muchas veces son este tipo de cosas que nuevamente, por lógica o por decisión personal que debe haber de cada quien sin que esté directamente siendo obligatorio, lo vamos a hacer de esa manera. Por ejemplo, you mustn't smoke inside the hospital. ¿Sí? Independientemente de todo, usualmente está en contra de las reglas de un hospital y en todo caso es una conclusión lógica para ello. Oh, she must not make noise in here. Sea que esté o sea que no, de pronto está en un entorno en el que ella misma debe decidir internamente, oye, en este lugar debo mantener el silencio. Ok, vamos a ver algunas cosas aquí sobre los verbos modales. En este caso hay que recordar que los verbos modales no llevan auxiliares, no llevan do, does, did, complementando el auxiliar, sino que el mismo auxiliar indica si es afirmativo, negativo, interrogativo, todo esto. ¿Okay? Entonces, eso a tener en cuenta al momento de organizar la frase para que no se le complique tampoco esa parte. Por lo tanto, los auxiliares, por ejemplo, no cambian para tercera persona ni nada de eso. Los va a utilizar para hacer preguntas, simplemente el modal empieza la pregunta. Hey, should you study? ¿Deberías estudiar? A veces lo utilizan en forma negativa para consultar el deber de la persona. Hey, shouldn't you study? No deberías estar estudiando, decimos en español, para hacer el equivalente allí con lo negativo. Y sí, como le decía, los modales no cambian de forma, no agregan S en tercera persona, ni ed para pasado, nada de eso. ¿Okay? En algún caso, si necesitan utilizarlo en un tiempo diferente,
hay diferentes modales que ya iremos viendo con calma, o se les agrega los verbos en otra distinta forma, como ya iremos más adelante observando con must have y should have para este tipo de expresiones. También en estos modales, a menos que el modal o el semimodal lo lleve, no llevan ninguna preposición, ni to, ni nada de eso. No dicen they should to go, no, they should go. Y así mismo va a ocurrir con los otros modales que vean. Y de igual manera el verbo que aparezca junto con ellos va a estar en su forma básica. No va a agregar tampoco ed, ni s, ni ninguna otra cosa. Entonces en este sentido nos la pone mucho más fácil. El que sí cambia un poco, dependiendo de las circunstancias, es have to y don't have to. En este sentido, la diferencia que vamos a encontrar principalmente entre have to y must es que have to nos va a especificar que estamos ante una obligación que usualmente es externa. ¿Ok? Con must era una obligación que nosotros debíamos cumplir internamente y por eso les decía que muchas veces se cruzan. Hay cosas que son una obligación que viene desde afuera, pero que nosotros de decisión propia tenemos que hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos que son muy similares sobre uniforme. We have to wear a uniform at work. Tenemos que vestir uniforme en el trabajo y en ese caso no depende de su decisión personal. Usted se presenta sin uniforme, no le permiten trabajar. Entonces, si la persona va, por ejemplo, a salir de la casa y va sin el uniforme, puede decir, hey, you must wear your uniform. Tienes que ponerte el uniforme, pero en este caso para indicarle o especificarle a la persona que debe, por su decisión propia, obligarse, por así decirlo, pues debe tomar la decisión de usar el uniforme. ¿Por qué? Porque si se presenta al trabajo sin él, no va a poder trabajar. Pero si queremos especificar que es el trabajo el que nos está imponiendo la norma, hey, you have to wear the uniform. Lo mismo con, por ejemplo, students have to wear a tie on Mondays. Les pusieron la ley y a algunos estudiantes no les gusta. Espero que no hayan tenido que estudiar en colegios donde haya que ponerse corbata, o corbatín o cualquier cosa similar, pero bueno, a veces son las leyes así. Entonces, en este caso vamos a utilizar el have to justo antes del verbo. Como have no es directamente un modal, sino un verbo trabajando como modal, va a cambiar en tercera persona, has to, igual que el verbo que siempre hemos tenido, pero el verbo que vaya al lado, este sí, no cambia en absolutamente nada porque ya el have to indica la tercera persona. Por si acaso, también existe en pasado had to, para aquellos que de pronto lo quieran observar. Y en la forma negativa, nos indica precisamente que no existe la obligación, es decir, que se nos está dando la libertad de hacer algo, porque nadie nos obliga. En esta parte es diferente mustn't que don't have to. En mustn't es porque se nos prohíbe hacer algo o se nos indica que debemos evitar hacer algo, mientras que en don't have to es porque tenemos libertad o tenemos alternativa. Por ejemplo, oh, I don't have to do homework. No tengo que hacer tarea. No es que los estén obligando a que dejen de hacer. Si la persona quiere, puede estudiar, hacer, pero no tiene que. ¿Sí? Oh, you don't have to take the test before the interview. No tiene que tomar el test antes de la entrevista. ¿Ok? No se lo están prohibiendo, simplemente no hace parte de los requisitos que le ponen a la persona. Entonces está en libertad de no hacer. Al ser un verbo que está trabajando como modal, también utilizará auxiliar. Este sí, a diferencia de los modales. Por eso es que se le llama un semimodal. Funciona como los modales, el have to, pero utiliza auxiliares y demás. Igual va a utilizar do o does al principio de la frase para hacer preguntas. Do I have to do homework?
y tengo que hacer tarea. Bah, creo que todos hemos escuchado esa pregunta. Muy bien. Y como decía, el have to también lo podemos encontrar con pasado simple utilizando had to para indicar lo que tenía que hacer, lo que estaba obligado por hacer. Oh, he had to read 2 books. Él tenía que leer 2 libros. En este sentido, en pasado solemos utilizar had to para indicar las obligaciones que había en aquel momento. Utilizaremos la misma organización, solo que en vez de do y does, utilizaremos did para las frases negativas y de igual manera para las preguntas, ya siguiendo el consejo que habíamos dado anteriormente. Justamente los auxiliares nos dan la indicación de la frase negativa y de las preguntas. Ok, pasamos a la segunda parte, que es precisamente sobre el medio ambiente, qué se debe y qué no se debe hacer en este caso. Cuando se habla en inglés de do's y don'ts, es simplemente hacer una indicación sobre las reglas o lo que se debe, lo que no se debe hacer, lo que se debiera hacer si viene al caso cuando hay situaciones muy particulares. En este caso lo veremos justamente relacionado con el medio ambiente. Les dejo la sugerencia, por favor, escuchar atentamente, practicar lo que se escucha, ingresar al glosario si es necesario para especificar. He visto algunas participaciones en las que hay muchas dudas de pronunciación. Yo sé que en este sentido hay mm, muchas personas que de pronto están interesadas justamente eh, en tener la posibilidad de practicar el vocabulario. Una sugerencia que dejo, suelo recomendarlo, es una herramienta que a pesar de que es de cobro, tiene una versión que hasta cierto punto es gratuita y se llama Natural Readers. Si ustedes ingresan a través de su celular, también les va a dar la posibilidad de, en estas circunstancias, poder agregarlo como si fuera una aplicación, un acceso directo a esta página. ¿Qué hace esta página? Aquí podemos escribir texto, pueden ser palabras, frases, lo que necesiten, y al darle al botón play, ustedes van a poder escuchar la pronunciación de las palabras. ¿Ok? Tienen la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de voz. Algunas son gratuitas, otras son premium. Bueno, como les digo, es una página que a pesar de que tiene cobro, es una herramienta muy útil. Les va a cargar diferentes opciones y pueden seleccionar la velocidad. Obviamente los números negativos les va a dar una velocidad un poco más lenta. Tampoco lo tomen demasiado lento porque no les va a ayudar a aclarar la escucha, pero sí puede ayudarles justamente a bajarlo un poco. Pueden seleccionar el volumen. Si tienen textos muy largos, se les va a ir marcando en Word Highlights qué palabra va pronunciando para que ustedes vayan haciendo el seguimiento. Entonces, bueno, este recurso creo que les puede ayudar mucho para que al momento de practicar de pronto crean un texto. La idea principal es que ustedes traten de utilizar principalmente lo que están viendo en el material, pero yo sé que siempre hay personas que quieren utilizar un poco más. Eso sí, les dejo la sugerencia, no se extiendan demasiado hacia herramientas como traductores automáticos y demás, porque no les va a beneficiar a sus habilidades. ¿Okay? Pero sí pueden utilizar este recurso para cosas precisamente de escucha, casos muy puntuales que les puedan servir. Ok, entonces vamos a ver aquí los do's y los don'ts. Medio ambiente, vemos you should take short showers, deben tomar duchas más cortas. You shouldn't brush your teeth with running water, no dejen corriendo el agua, no dejen la llave o el grifo abierto mientras se cepillan los dientes. You should turn off the lights, apagar las luces, claro que sí, when you leave a room. You shouldn't leave
your computer on during the whole night, no dejar la computadora encendida en la noche. Esto es un gran inconveniente con los portátiles. Tienen un uso pequeño de energía, pero siguen teniéndolo. Entonces, allí atentos a esa parte. You should separate materials to recycle them. Para reciclarlos. De pronto aquí en Colombia, bueno, depende de la sección. A veces hay quienes reciclan materiales. Puede ser una buena opción tener los materiales por separado. You shouldn't put garbage together. Si hay reciclaje, pues bueno, no colocar toda la basura junta. Lamentablemente en nuestro país es un poco complicado el tema, pero sigue estando vigente. You should plant a tree every year. Plantar un árbol cada año. Aquellos que no lo hayan hecho, traten de hacerse el propósito de sembrar por lo menos uno. You shouldn't cut down trees. No cortarlos, por supuesto, para que cada vez haya más. Hablamos aquí de reuse, reutilizar. You should get your own cup of coffee, tener su propia taza, and you shouldn't use too much disposable material. No usar desechables. Ya en muchos países, y Colombia está incluido en eso, hay planes precisamente para que deje de haber de todos estos artículos desechables. You should use rechargeable batteries, baterías recargables, and you shouldn't throw batteries into the garbage. Incluso con los cambios que ha habido, todavía sigue siendo un riesgo al ambiente que las baterías se arrojen directamente en la basura común porque, bueno, dañan el terreno, son contaminantes, así que algo a tener en cuenta. Y la siguiente parte es sobre el vocabulario relacionado con la salud. Le van a dar sugerencias. You should eat balanced meals. Comer comidas balanceadas. Cuando hablamos de meals, nos podemos referir a un alimento específico. Milk, meat, fruits, vegetables, bread. O referirnos a las comidas del día. Breakfast, lunch, dinner, supper, snack. Bien, en general. La diferencia entonces entre food y meal, que los dos traducen comida, por si acaso, es básicamente eso. Food es la comida en general. Todo un grupo de alimentos. Meals puede ser un grupo de alimentos, pero nos referimos a un tipo de comida en específico. Por eso que decimos Italian food, la comida italiana en general. ¿Sí? Pero si decimos a breakfast is a meal, el desayuno es una comida. It's the first meal of the day, la primera comida del día. You should get exercise regularly. You should sleep at least 8 hours a day. Bueno, yo diría you should sleep between 7 and 9 hours. Algunos duermen más, otros duermen menos. Va entre las opciones. You should drink plenty of water. Debe beber mucha agua, por lo menos lo suficiente. Por eso se utiliza plenty of. ¿Sí? Plenty se traduce muchas veces como mucho, pero sería más decir lo suficiente. You should avoid fatty food, evitar las comidas grasas, por supuesto, y añadiría junk food, la comida chatarra en ese caso. You should avoid alcohol and cigarettes, por supuesto, para mantener la salud. Y pasamos a la parte B de esta sección, que es la de las enfermedades, con algunos síntomas. Muchas veces podemos utilizar sick para decir enfermo, que en el momento uno se siente como mal, mareado, con dolor de cabeza o algo que está allí en el instante, suele utilizar sick. Se utiliza ill para referirse a que la persona está enferma o solamente para referir que está en cama y demás. Nauseated, pues nauseabundo. Tired, si está cansado. Si I feel like I am tired, me siento como si estuviera cansado. Dizzy, cuando la persona está mareada, que todo le da vueltas, allí lo van a encontrar en esta parte. Tipo de dolores, puede encontrar a sharp pain, que siempre me acuerda a la cierta raza de perros, cuando es un dolor intenso de esos que da bastante duro. A dull pain, uno leve, de esos que uno siente en una zona que no sabe exactamente dónde es. Bueno, a throbbing pain, de esos punzantes. Uno siente un solo punto como si le estuvieran dando, bueno,
No crean que nosotros los colombianos somos los únicos que clasificamos los dolores. A tingling sensation, cuando es un hormigueo. Es algún dolorcito muy leve, pero uno siente como en toda la piel en una zona. Bueno, a burning, cuando hay un ardor. An ache. Ache se utiliza mucho con partes del cuerpo, cuando hay un dolor extenso en toda una zona, como backache, dolor de espalda, headache, dolor de cabeza. Entonces allí a recordar. Aquí nos van a colocar un poquito de referencia que ustedes lo estén siguiendo para que lo tengan en cuenta, los tratamientos. Aquí el doctor pregunta, what symptoms do you have? Oh, I have a terrible stomachache. Tiene dolor de estómago. I have fever. I have an infection on my arm. Entonces aquí le recomienda, you need a checkup. Necesita una revisión médica. You must take some medicine. El doctor no lo puede obligar, pero la persona debe tener su obligación personal de tomarlo. You must take some medicine for that infection. Por eso no le dice you have to. El doctor no lo puede forzar. Él verá, si no, pierde. We will take care of you. A veces en vez de must, los doctores le pueden decir you should. Debería tomar esto. Muchas veces cuando es adicional o opcional. Y bueno, pero lo normal es must porque la persona debe tener el compromiso. No es una obligación de que, pero sí hay una cierta obligación necesaria para poder curarse. Aquí van a encontrar un vocabulario relacionado justamente con las enfermedades, algunos síntomas que pueden encontrar, traten de seguirlos en esta parte. Por ejemplo, cough, si es una tos, fever, si es la fiebre, a graze, si se raspan, nausea, ahí lo van a encontrar, sore throat, si tienen dolor de garganta, ustedes ya irán mirando el vocabulario y lo van a ir siguiendo de acuerdo a cómo les vayan a hacer la referencia. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya la parte D, que era la que veníamos viendo, la sección D es acerca de los procedimientos médicos. En este caso, nos va a hacer una indicación de qué se puede necesitar. Allí tenemos, por ejemplo, bandage, la curita. Nos hemos quedado con esa expresión, nada que hacer. Una bandita, diría en algunos lados, tiene muchos nombres. No se preocupen, el idioma español es así. A veces nos sentimos un poco, ¿cómo decirlo? Nos sentimos que somos menos porque utilizamos palabras muy típicas de la región y no, es que yo no sé cómo se dice en otras partes. Hay objetos que tienen decenas de nombres, y no exagero, en toda América Latina, porque es cuestión del común uso de ellas. Entonces no es tanto el problema de complicarse, es algo común del idioma y no hace que ninguna región sea más o sea menos con esta parte. Tenemos aquí a dose, una dosis, painkiller, en este caso un analgésico. Cuando digan tomarse un Dolex, aquí le puedo hacer la publicidad, painkiller. En inglés el más común es Tylenol, pero usualmente painkiller es en general cualquier tipo de pastilla para el dolor. Puede utilizar pill, son las píldoras esas que uno puede abrir, a plaster, una gasa, a tablet, es una tableta de algo. Siempre le van a dar la recomendación, take the medicine, en ese caso. Mirando el vocabulario así por encima, y a ustedes obviamente en detalle irán siguiendo los ejemplos que hemos visto, mirando las recomendaciones que se han dado para que las pueda aplicar allí. Okay. Seguimos con la contextualización que nos vamos a encontrar en esta parte. Pues bueno, para la sección de contextualización vamos a darle unos segundos porque vamos allí a tener una conversación. Cuando ustedes la practiquen la van a escuchar, así como la van a ir viendo en pantalla. Ya solo ustedes lo harán cuando tengan ahí el tiempo al respecto.
Entonces, a medida que lo sigan, una vez puedan finalizar, pueden pasar a las actividades de comprensión. En el caso de la comprensión, basados en el diálogo, vamos a escoger de las frases que aparecen allí, cuáles consideramos que son verdaderas y cuáles consideramos que son falsas. ¿Ok? Aquí lo vamos a tener. El ejercicio de comprensión. Mencionan true o false, según consideren que corresponde a cada una de las frases, y al terminar le hacen clic en Verify en la parte de abajo para asegurarse que se hace. Para la práctica número 1 vamos a encontrar 4 ejercicios. El primer ejercicio será completar las frases con should o shouldn't, aplicando un poquito aquí el sentido común si algo se debe o no se debe hacer. ¿Ok? De igual manera lo verifican con el botón en la parte inferior, así que eso les da bastante tiempo de pensarlo. Recuerden que estos ejercicios no son calificables, estos ejercicios son solo para practicar. Allí mismo les va a decir si están bien o no, y ya ustedes saben en qué deben avanzar. En el ejercicio B vamos a tener las órdenes del doctor. Ustedes deben organizar las frases llevando las palabras hacia donde correspondan para organizar cuáles son las frases de lo que el doctor ha recomendado. Para el ejercicio C, tercero de esta sección, tenemos aquí que enlazar las prohibiciones que vemos a la izquierda con cuál es la explicación a la derecha de lo que no se debe hacer. Así que colocar el número. Si dice you must not smoke here, bueno, yo miro, a mí me parece que es la 3. Bueno, coloco el número 3 allí y listo. No, a mí me parece que es la 7. Bueno, colocan la 7 y lo verifican al final. Para el último ejercicio de esta sección de práctica 1, vamos a tener en este caso que elegir para cada una de las frases cuál opción es la mejor o la más recomendable para completar la frase. Allí vamos a ver distintas opciones. Ustedes van a ir eligiendo en cada uno cuál es más recomendable. Para la práctica número 2 tenemos 4 ejercicios igualmente y empezamos con el ejercicio A, en el cual vamos a ver unas imágenes y de acuerdo a lo que aparece en la imagen debemos indicar cuál es la mejor sugerencia de las opciones que se nos da en ese caso. Entonces miren que esté relacionado con la imagen y que sea una buena sugerencia, y así van viendo con las preguntas que les aparezca en esa sección. El ejercicio B, por su parte, vamos a tener allí algunas frases, pero observen bien que le falta a la frase para seleccionar justamente lo que falta allí. Como se darán cuenta en la parte superior, pueden escuchar las frases para completar, y eso les va a dar también justamente un poquito más de vocabulario que les puede servir para hablar de las cosas saludables que se pueden y no se pueden hacer, o que se deben y no se deben, depende de cada uno cómo lo tomen. Ahora bien, el ejercicio C en este caso les va a dar una serie de modales en las frases que aparecen allí, y ustedes van a seleccionar en cada uno de los casos cuál es el mejor modal que puede aplicar en esta situación. El último ejercicio de esta sección, que es la sección de práctica 2, vamos a tener aquí unas imágenes y basados en ellas, ustedes van a escribir, pueden revisar el vocabulario, repasen el material, de ahorita lo vimos en la introducción,
cuál es el síntoma, el inconveniente que se está presentando en cada una de las ocasiones y lo vamos haciendo clic en Verify para mirar que el vocabulario lo tenga claro. Por su parte, ya ustedes saben que la pronunciación siempre la dejamos en su propia sección. Tiene también 4 ejercicios. En este caso vamos a ver los sonidos que podemos encontrar con la vocal O. A veces puede ser A como en not, puede ser U como en food, puede ser O como en stomach, puede ser O como en nose. Todos estos sonidos hacen parte de los equivalentes que podemos encontrar con la vocal O. Depende de su posición, depende de si está repetida o duplicada o si está al principio, final de palabra y con qué consonantes va. Todas estas cosas hacen parte de una lógica que no se enseña directamente, es una cuestión de uso, pero precisamente el ejercicio nos ayuda a tratar de identificar el sonido y de esta manera también podemos articularlos mejor para ir sonando, lo podríamos decir, un poco más gringos, sonar obviamente más a la manera que se debe en el idioma inglés. Entonces ustedes van a ir escuchando cada una de las palabras, pueden hacerle clic en el botoncito de play que tiene cada una y de acuerdo al sonido que escuchen, ustedes dirán hacia dónde se debe llevar cada una de las palabras. Ahora bien, el ejercicio B en esta parte nos vamos a encontrar en este caso con el sonido sh. Es un sonido que de pronto no lo tenemos directamente en español. Hay que diferenciarlo un poco. A veces lo vamos a encontrar haciendo un poquito de comparación con el sonido de la che, pero este es más suave, sh. Para aquellos, bueno, eso decía uno de mis maestros, puede ser como cuando uno necesita mover a los animales, sh, sh. Bueno, eso les va dando un poquito la idea. Debemos escuchar las formas en las que se pronuncian al principio, al final, en el medio de la palabra, para que podamos identificar en qué punto lo escuchamos. A veces hay unas diferencias de qué tan extendido es el sonido porque no debe ser demasiado largo. Entonces ustedes las pueden escuchar y practicar allí. Y es que bueno, uno como profesor siempre suele hacer los sonidos más lentamente de lo que se escucha en realidad el vocabulario, así que no está de más hacer la práctica en ese sentido. Vamos a ir cargando el tercer ejercicio. Permítame unos segundos. Ahí está. En este caso es sobre la entonación. Palabras que vamos a encontrar entonadas al principio o al medio de las mismas. También palabras de 2, 3 sílabas para identificar justamente dónde están más acentuadas. Palabras de 4 sílabas donde suelen llevar la entonación. Una vez las escuchemos, vamos a tratar de encontrar justamente cuántas sílabas tiene cada una de las palabras en el ejercicio y llevarlas a la columna que corresponde a cada uno de los casos. Y para el ejercicio D, que sería el último de esta sección, ya ustedes, si lo han participado anteriormente, saben en qué consiste. Vamos a tener aquí una serie de frases. En esta parte es un poquito similar a algunas de las que encontramos en el glosario, pero este nos va a ayudar relacionado con los ejercicios que vimos en la misma pronunciation practice. Van a salir una serie de frases y luego en estas frases vamos a escuchar y grabar para repetir los patrones de voz que vamos a ir siguiendo. Ok, recuerden siempre, pueden grabar su voz si necesitan comparar
lo que tienen allí con el sonido que escuchan y de esa manera lo tendrán mucho más sencillo. Bien, pasamos a la parte de las evidencias, ya que hemos mirado el material. Y por cierto, aprovechando y nos anticipamos un poco a la pregunta que ya vi que apareció en el chat, si es las grabaciones de las sesiones que preguntan, creo. Recuerden que aquí en el curso en Online Session vamos a tener dos carpetas. Una con el login, que es justamente donde están los enlaces de acceso a las sesiones que ya hemos tenido, y una recording para las grabaciones de las sesiones. Si es para las grabaciones de las evidencias y de los materiales, ya hay más espacio, sino que entrar acá a la opción evidencias, porque hablando de eso vamos a tener una evidencia eventualmente para grabación de su voz. Muy bien, como siempre hago la recomendación, sugerencia directa, por favor, hacer las evidencias cuando ya ustedes tengan claro el material. Si hay una evidencia que definitivamente les resulta muy difícil, repasar en el material, mirar los support materials, preguntarme. Hay muchas opciones que les van a ayudar al respecto. ¿Okay? En la primera evidencia es Expressing Advice. Van a descargarla y van a colocar allí las sugerencias o el consejo que deben dar en cada uno de los casos. La mayoría de expresiones que a ustedes se les van a ocurrir para esta evidencia, para cada una de las situaciones que aparecen en el archivo, van a ser usualmente con should, pero tampoco es obligatorio que lo sea. Así que ojo a esa parte. De igual manera, observen siempre el uso de los modales y modales que vimos para que los puedan aplicar debidamente y luego envíen el archivo ya con la evidencia desarrollada. La número 3 es Medical Prescription. Esta va a ser interactiva. Ustedes aquí van a presionar. Y al ustedes abrir la actividad interactiva van a ir siguiendo una conversación médica. Y basado en lo que ustedes van a ir escuchando y viendo, van a ir seleccionando cuál es la mejor opción para continuar la conversación. Entonces, de acuerdo a lo que observen, sigan las indicaciones y en cada uno de los momentos que tengan allí, van a ir a seleccionar según corresponda. Bien. La siguiente evidencia se llama Health Solutions, similar a la primera. Ustedes lo van a descargar. En este caso, tengan muy en cuenta el vocabulario relacionado con la salud para mirar de qué manera se le puede dar la indicación a la persona. Recuerden que hay cosas que son prescritas por el médico. A veces hay cosas que son sugerencias. Hoy en día hay muchas cosas que son hasta obligatorias por ley, que toca seguir. Entonces miren la intención de cada una y utilizan los modales más adecuados para dar solución a esos problemas de salud que aparecen allí. Y la última evidencia de la semana se llama Taking Care of the Planet. En ella vamos a realizar un audio y en este audio vamos a dar las sugerencias de algunas soluciones para el problema de la basura.
The rubbish problem. Allí es recomendable utilizar should, must y have to. Dependiendo de cada uno de los casos, pueden seguir el vocabulario que vimos en el material sobre recycle, reuse y agregar algunas cosas. Así que por favor, ténganlo muy en cuenta al momento de participar en esa evidencia, que es, por cierto, la última de esa actividad de aprendizaje.